Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya, interés imposible. Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Hoy jueves. Y un día muy especial, ¿sabes, Pablo? Sí, Porque se está viajando Rodrigo para Puerto Rico. sí, es verdad. Rodrigo. No, igual estoy acá. Está en vuelo. Está acá, pero ya sale. Dentro de un ratito está saliendo. Estoy llegando a Puerto Rico en un ratito. Bueno, así que estamos La aquí. teletransportación, ¿viste? Teletransportación. Star Trek. Bueno, pero hoy estamos con un programa muy especial, porque algunos decían que era el día martes, otro el día miércoles, el día de Pentecostés, y la gran mayoría de las iglesias en todos lados la van a celebrar el domingo, como Y lo que nosotros. pasa es que es la Claro, reunión general. la reunión general. Pero en realidad hace 2 días, o un día ayer, según, porque el tema del día y de la luna y de no sé qué, ha traído un poco de controversia, pero es cierto que el día de Pentecostés cambió la historia porque ahí nace la iglesia. Es importante entender esto, Rodrigo. La iglesia nace en el día de Pentecostés. Sí. 50 días. Pentecostés viene de 50 días después. 50 días después de la resurrección. Entonces por eso hay que entender también que los judíos no usaban el calendario que nosotros estamos acostumbrados a Claro. usar. El de 28 No lo días. usa. El lunar. El lunar que es muy inestable, o sea, no cierra el ciclo de rotación, de traslación, mejor dicho, de la Tierra para completar un año. Entonces hay muchísimas diferencias. Y bueno, obviamente eso repercute también de alguna manera en los días que caen las cosas. Y por eso en esta semana, podemos decir, esta semana celebramos la fiesta de Pentecostés. Y ahí nace la iglesia para 120 personas que ni tenían idea de la parte histórica. ¿Viste? Cuando vos decís, Pablo, estoy haciendo algo y no sabés que sos parte de una historia. Cuando vos decís, esto es un antes y un después, que eso se usa mucho. Sí. Esto fue un antes y un después. Sí, Hasta sí. ahí el límite era Hay un quiebre. la ley. Claro. Y ahí la gracia, aunque la gracia comienza con Jesús, Jesús. pero igual como cuerpo empieza ahí en Como el día de iglesia Pentecostés. empieza ese día. el día de Pentecostés. Y nada más ni nada menos que con un discurso de Pedro impresionante que se convierte en 3.000 personas el mismo día, ¿no? Un Pedro que había cambiado en esos 40 días, había tenido unos cambios enormes. 50. 50 50, días. claro. ¿Sabes por qué te lo hago? No, Porque es muy común de todo el mundo. Lo he 40, dicho. sí. Otro Sí. ejercicio. Pentecostés, ¿cuántos días hay de la muerte de Jesús hasta la Claro, sí, sí. 40? Porque como que 40 es todo en la Me salió 40. pero mucha gente le pasa eso. Sí, de- sí, no, aparte decimos Pente, común. 50. pero lo digo porque es muy común que todo sí, es común, sí. 40 Sí. Y aparte venía recontra enganchado hablando. No, pero 50 días es así, después. 50 días que pasó de todo, ¿no? Pasó desde la negación de Pedro hasta que aparece Jesús y dice, vayan y esperen en Jerusalén. Ellos en vez de ir a Jerusalén se van a pescar. Entonces pasa una cantidad de acontecimientos en el entremés impresionantes. Y bueno, llegamos a ese día en el cual es un día que también marca un quiebre dentro de la historia, podríamos decirlo, sí. Es importante, porque claro. si bien Jesús marca un antes y un después en cuanto al tiempo, ¿no? Sí. Antes y después de Cristo, pero dentro de la historia hay un antes y un después de Pentecostés también, Claro. que son 50 días después nomás. O sea, podíamos pensar, conforme a todo lo que hemos hablado con Walter todos estos días, podíamos pensar, y quizás los que vivían en ese momento lo pensaban, porque de hecho Pablo lo dice, ¿no? Lo que también lo hablamos con Walter, eso.
y nosotros los que estemos vivos, ¿no? Seremos arrebatados en las nubes junto con el Señor en el aire. Acá los tres. ¿Entendés? ¿Y cuánto tiempo pasó? Sin embargo, Ah, también. Porque, También. ¿qué tenemos hoy? Está Valeria manejándolo. Porque sin ella seguimos hablando. No, ah, sí, podemos- olvídate. Una de las cosas que de la reflexión que tiene que ver con Pentecostés, que muchos se centran en el día, Claro, pero a mí me gusta analizar los 120 personas. sí. Que Porque- eran más, ¿no? ¿Eh? Eran más. ¿Por qué eran más? Aguantaron 120. Ah, creo que arrancó al principio más. Arrancaron, anda a saber cuánto. No sabemos cuánto, no dice. Pero en definitiva, los que están esperando una promesa de Dios tienen que ser 120, eso dice la Biblia. Sí, sí. O Cuando sea, estaban ahí. Que tiene que ser, aparte es un número, como estábamos hablando hoy, que está por toda la Biblia. pero más allá de la numerología, yo me pregunto qué pasó, porque vos analizás la vida de Jesús, la cantidad de milagros, la cantidad de personas que comieron, la cantidad de gente que lo acompañó, sumás, y no eran 120. Entonces, a mí me hace reflexionar muchísimo eso. ¿Qué pasó con toda esa gente que Jesús hizo tantos milagros y no logran esperar el momento tan importante de recibir el Espíritu Santo? Sí. No nos olvidemos tampoco que ahí eligen a Matías También como apóstol número 12. sustituyendo. Como apóstol, Como- no, como discípulo número Cambio, 12. ¿no? Claro, cambio. Alguien que no aparece nunca más en la Biblia, también, ¿no? Exacto. Es algo muy curioso, ¿no? Muy curioso, pero a mí me hace reflexionar sobre que muchas veces nuestros mensajes en la iglesia y sobre todo las pentecostales, el énfasis en el recibimiento del Espíritu Santo, en los milagros y los prodigios, pero cuando analizo la historia desde la perspectiva de qué pasó con todos los que recibieron los milagros, no reciben la gran bendición de Dios. Entonces, que Dios haga milagro en las personas no genera muchas veces que las personas logren permanecer en las promesas que Dios tiene para sus vidas y permanecer en lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, ¿no? Porque creo que eso también es un énfasis importante a tomar en cuenta, porque hoy mucha gente piensa en los avivamientos con la perspectiva del Pentecostés, del fuego, del avivamiento. Sin embargo, vos analizás la historia y Jesús definitivamente, el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, es milagro tras milagro, Sí. milagro, más alguna pelea con algún religioso. Básicamente es eso, Claro, sí, los sí. evangelios. Entonces, te encontrás con que de los 3.000 personas que recibieron la comida, que en algún momento pensaron coronar a Jesús, no logró permanecer nadie. Entonces, creo que ahí vemos también lo que es la realidad del Evangelio. Que muchos vienen en pos de recibir un milagro, en pos de recibir un encuentro místico, un encuentro sobrenatural, algo que... Pero es ese momento y no estamos muchas veces dispuestos a llevarnos a un discipulado que es las ordenanzas de mi maestro, llevarlas a la práctica. Y la Exacto. ordenanza de Jesús fue claro: ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder, Sí, que sí. reciban algo. A que ¿no? sean investidos de poder. Investido de poder, no sabía lo que iban a recibir, ellos no tenían la más pálida idea de qué era lo que se iba a tratar. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que era lo que, exacto. Pero sí el mandato era, quédense ahí hasta que reciban ese Sí. poder. Y yo creo que mucha gente hoy busca eso, y más de cara a este día de Pentecostés, busca ese encuentro místico, ese encuentro que no tiene palabras de descripción con algo natural, pero se olvida que lo más importante es la obediencia a Dios, que lo más importante en nuestra vida cristiana es permanecer en lo que sus mandamientos, porque hoy hay mucha gente que es cristiana y no cree que en el bautismo del Espíritu Santo, Claro. y no dejan de ser cristianos, Exacto. y tal vez sean los más obedientes en los preceptos y los conceptos de Jesús, ¿no? Digo por ese debate que siempre Sí. se hable en el... Claro, lo que pasa es que me parece a mí que hubieron muy malas enseñanzas
en muchos aspectos del cristianismo. Porque hay muchos debates en cuanto a una cantidad de temas. Sí. Y este es uno de los debates, yo creo. Porque, por ejemplo, hay personas que piensan que si vos no hablás en lenguas, no tenés el Espíritu Santo. Exacto. Por ejemplo, y yo he conocido personas que no hablaban en lengua y oraron por porciones y se sanaron. ¿Entendés? O sea, simplemente el hablar en lenguas es una señal de que recibiste Ahora, la pregunta que te hago, sí. ¿es la única señal No. que realmente Por eso vos te estoy estás diciendo. Porque si estamos hablando de bautismo en el Espíritu Santo, necesariamente lo podría traducir como sumergirme completamente en el Espíritu Santo. Es la misma traducción. Claro, ¿no? sí. Porque bautismo viene de Sí, sumergirse. de meterte. Meterte Sí. adentro. Entonces, la única señal válida de que vos estás sumergido en el Espíritu Santo es el hablar en lengua. No, para mí no. Para mí no, porque ya te digo, yo he visto personas que no hablan en lenguas y han orado por gente y se sanó. Y se sanó de cosas grosas, ¿no? Como cánceres y todo ese tipo de cosas. Pero hay gente que sí lo piensa así. Y lo predica de esa manera y lo enseña a las personas de esa manera, ¿no? O gente que directamente nunca se manifestó a la gente hablando en lengua. Pongo el caso del presidente de nuestra obra, Elías Pérez, que Elías Pérez vivía predicando sobre el día de Pentecostés. Nunca nadie lo escuchó hablar en lenguas. Nunca, Tremendo. nadie. Mirá. Y él decía, no, esto es una cuestión privada. Claro. Y agarraba la pasaje de Pablo que dijo, yo prefiero hablar delante de ustedes con palabras entendibles que no con palabras que nadie entienda. Sí. Entonces, Elías Pérez, que es un hombre lleno de Dios lo usó en milagro, predicaba sobre este tema, era uno de los predilectos de este tema. Claro, Pero, sin embargo, nunca habló en lengua. y aparte también la Biblia con respecto a eso también habla de que si hablas en lenguas dentro de la iglesia, que tiene que haber alguien que interprete, si no, que estás hablando. Te calle directamente. Primera de Corintios capítulo 14, Claro, para que los que quieran verificar ahí. Hay una persona incrédula, ¿qué está hablando? ¿Qué está pasando? Yo conozco varias personas que dejaron de venir a la iglesia por ese motivo. Porque venían por primera vez y empezaron a escuchar hablar en lengua. ¿Y esto qué es? Sin embargo, qué Y raro. no entendían Ahora, nada. Pablo Sí. dice que es señal para los incrédulos. Claro, Es pero, raro. pero ¿por Sí. qué? Ahí sí me acoplo a lo que pasó el día de Pentecostés. Porque el mensaje Está ¿cuál era? borracho, está loco. No, claro, pero era distinto. No era distinto, era los escuchamos como estos galileos hablan en nuestros dialectos. Exactamente. Que ahí sí Claro. se transforma en una señal porque la persona Claro. entiende. Exactamente. O sea, Lo que como está le ha diciendo pasado a personas que yo Sí. conozco que Sí. no saben, por ejemplo, una persona que estábamos orando un día y de verdad el Espíritu Santo le hizo hablar en inglés pero fluido. Sí, claro. Le trajo y de los que estábamos ahí solo 2 sabíamos inglés, los demás no sabían nada de inglés. Y yo todavía no tenía algunas palabras técnicas y viste de eclesiástica, viste que a veces no las tenés, viste. Y entonces mi amigo dice, me trajo un mensaje de Dios y yo sé que ella no sabe inglés porque en su vida estudió Sí, inglés. sí, sí. Pero me habló en un inglés perfecto y yo entendí que eso era un mensaje de Dios. Ahí se transforma en un mensaje para la persona, porque vos decís, Exacto, ¿cómo? exacto. O si viniera hoy un ucraniano corriendo de la guerra y vos le hablás en ucraniano perfecto un mensaje de salvación, Sí. claro que se transforma para esa persona un mensaje de esperanza, de salvación. Yo no me acuerdo si fue Walter de Cuadra, capaz que vos te acordás, que contó un testimonio así. Sí. Que fue que tuvo que cruzar todo un río, y cuando llegó del otro lado había una persona y le predica el evangelio y le habla en el idioma que la persona era, no me acuerdo si era italiano o qué era, nunca había hablado italiano esa persona, y le predica un mensaje de salvación, esa persona se convierte. No me acuerdo si fue el padre. Claro, ahí ¿Puede sí. ser? Ahora Pablo también nos insta que muchas veces el hablar en lenguas se habla en un lenguaje celestial.
Claro. que eso no tiene una traducción, pero ya aclara, y eso edifica nuestra vida. Exactamente, pero yo creo que cuando también habla de que cuando hablemos en la iglesia en lenguas, tiene que haber alguien que interprete, son lenguas celestiales. Exacto. Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado eso, orar por alguna persona, incluso personas que vinieron por primera vez a la iglesia, y ir derecho a la persona, hablar en lenguas y traducir lo que estaba diciendo, y esa persona ese día había entrado, por ejemplo, a recibir una palabra de confirmación de parte de Dios para algo en su vida, que yo no sabía, no la conocía, no sabía quién era. Exacto. Sin embargo, la persona fue tocada y después me contó, ¿viste? Si tenía que irse de misionera al África, era la pregunta que estaba esperando esa mujer. Yo me acerqué a ella, empecé a hablar en lenguas, empecé a traducir las lenguas y a decirle todo lo que lo que estás pidiendo es de Dios, tenés que ir a ese lugar, pim pum pam. Yo no sabía ni quién era la mujer, ¿entendés? La mujer esperó que terminara la reunión y me encaró y me dijo, mirá, me pasó esto, y es una confirmación de Dios. Realmente recibí una confirmación de parte de Dios con respecto a esto. Por eso es importante la interpretación. Sí, total. Ahora, volviendo a los 120 que estaban ahí, ellos habían ido porque Jesús les había dicho, no se vayan del aposento alto hasta recibir poder. Ellos no sabían. Imagínate la familia. ¿Y dónde está tu esposo? Está allá, dice, hace 10 días que se metió allá, le dijeron que iban a recibir un poder especial. Y esa gente también, yo me imagino que estaría con una curiosidad, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y hoy día, en este programa Charlando en Familia, donde están escuchando gente que para ellos puede ser hoy un Pentecostés. Porque dicen, mira, alguien me dijo, poner el programa Charlando en Familia, lo puse y Dios me habló y tuve una convicción de que tenía que recibir a Jesucristo. Para esa persona es como un nuevo Pentecostés, claro, un nuevo tiempo. Nuevo decir, nacimiento. No, claro, no es casualidad, es algo comienzo. sobrenatural. O alguien que en este momento está esperando una confirmación o está escuchando este programa porque quiere ser edificado y de pronto recibe, por ejemplo, gente que le han dicho, mira, eso fue para la época de los apóstoles, las sanidades, el hablar en lengua, eso fue para aquel tiempo, ahora no es más. Y lo que te digan esto es una mentira, pero de pronto está ahí. Y hoy vamos a orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo y de pronto aparecen esas señales. Entonces esa gente va a decir, para mí este es el comienzo, para mí esto es un Pentecostés porque fue como un viento recio que entró de golpe sobre aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, interesante lo del viento y lo del fuego, ¿no? Porque se le posó sobre la gente a la vista de todo, cada uno se miraba y tenía como una llamita de fuego, pero aparte vino un viento recio. Que llamó la atención de todo el mundo. Sí, no, y que sacudió los cimientos del lugar en el que estaban, que es similar a lo que pasa con Pablo y Silas, cuando están presos, ¿no? Los cimientos del lugar tiemblan, ¿no? Es una manifestación que vos decís, yo no sé en qué lugar estarían, pero habrán querido salir corriendo todos, ¿no? Hubieron varias cosas que pasaron ese día. Igualmente me parece que también el día de Pentecostés tiene que ver con el corte de una maldición de parte de Dios. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando vos analizás, las personas, no importaba el idioma, los empezaron a escuchar en sus idiomas. Sí. Es como una universalización de un solo idioma. Sí. Que si yo me retrotraigo al libro de Génesis, Claro. los hombres hicieron un lugar bien alto porque no querían esparcirse, porque Dios les dijo que se fueran. Entonces, ¿cómo Dios los sacó de ese lugar? Confundiendo las lenguas. Que en definitiva fue el castigo. Claro. La maldición, por decirlo de alguna manera. Ahora van a hablar todos ustedes en diferentes idiomas y van a tener que ir porque no se van a entender. ¿Sí? Con el día de Pentecostés lo que Dios está haciendo también es trayendo a un nuevo lenguaje, a un único lenguaje en donde todos nos podamos entender. Porque hay palabras que son universales en este momento. Vos decís amén, lo podrá decir amén o jamén, pero más aleluya. O menos, aleluya. Pero, Jesús. Exacto. Pero entonces empieza a romperse ese concepto
que fue un gran castigo de Dios para el momento de Génesis, pero con el día de Pentecostés es también Dios restituyendo las cosas para que vuelvan a un mismo lugar, ¿no? Donde el contacto con Dios ahora se pueda entender, no importa, y creo que también es el principio o el indicio que después se va a tomar un énfasis mucho más grande en la casa de Cornelio, al entender todos un solo idioma, la situación de decir la universalización de la iglesia, donde ahora la iglesia no está destinada a un solo pueblo como era el pueblo judío, sino que ahora está Dios buscando corazones que estén dispuestos a servirle y a hacer su voluntad. Y es lo que tratamos de hacer nosotros a través de este programa Charlando en Familia, que estamos saliendo a través de www.cx46.com, que en el Uruguay, del Río Negro para abajo, lo podés escuchar en la M de Radio América 1450, estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo por Facebook y también estamos saliendo por la cadena de Apocalipsis Network, La Trompeta Final. ¿Quiénes son los que nos están escuchando? A ver, así le mandamos saludos a algunos de ellos, empezando con quién. Empezando con Raúl Delgado. Raúl Delgado. Que está allá del otro lado. Raúl, te mandamos un beso grandote, toda la bendición de Dios. Y bueno, Raúl justamente está en Apocalipsis Network, Radio, Roku TV y Apple TV. En Orlando, en la 99.m FM Apocalipsis Network. En Caledonia, Wisconsin, la 101.3 Apocalipsis Network. Envío a Bronson, Florida, 1710 AM, 97.7 FM Radio Alabanza. En Houston, Pensilvania, 1710 AM con Teleluz Radio. En Springfield, Massachusetts, en la 87.9 FM, 690 AM, 1710 AM, 1570 AM con Alianza Cristiana App Network, con Jesús Arriaga y Roku TV. Saludos, Jesús. Saludo grande para Jesús Arriaga. En Ponce, Puerto Rico, Radio Restauración Network con Miguel Rivera, que le mandamos un saludo grande. También con Radio Vino Nuevo, Tu Sonido Digital, CX Radio Brasil. Y en Europa y Medio Oriente, a través de Móvil Radio, cadena Apocalipsis, 40 plataformas. Y Viva Live TV en el canal 350 para Roku TV y Apple TV. Impresionante. Y lo que se viene. Y lo que se viene. Pero creo que ya estamos medio en tiempo como para meter un corte, ¿no? Recordarle a la gente, si nos quieren ayudar a este programa, cómo lo pueden hacer a través de HabitatNet en la cuenta 1904. Todos los que están en Uruguay. Claro, los que nos escuchan todos a través de Radio América, a través de YouTube o Facebook, nuestros sitios oficiales Charlando en Familia, así nos encontrás en las dos plataformas, Facebook y YouTube. Y también para los que están en el extranjero, nos pueden ayudar desde una cuenta en PayPal, que es paypal.me// como le quieras decir al símbolo, Álvaro de Castro 49. Así que lo vuelvo a repetir, paypal.me// Álvaro de Castro 49. O si querés hacer una transferencia, la podés hacer ya sea MoneyGram, Western Union o tantas otras aplicaciones. Llamanos al más 598-9797-4868 y nos podés estar ayudando para que sigamos mejorando la calidad de la emisión de este programa. Sin olvidarnos que mañana va en vivo. En vivo, exacto. Mañana va en vivo el programa. ¿Cómo? ¿Y cuáles son los teléfonos para que ya nos empiecen a mandar mensajes? Exactamente. El teléfono de Apocalipsis Network es 262-676-8422. 262-676-8422. Y el de Uruguay, más 598-9797-4868. Que aunque no esté eso, llega igual, no te preocupes. Llegará. Algún celular va a recibir toda esa información. Claro. Y ahora sí, vamos a un corte, una quebrada, y seguimos con el programa Charlando en Familia. Charlando en Familia. Inicio de espacio publicitario. Jesucristo nos vino a dar vida y vida abundante. Y Él lo da tan abundante, más de lo que pedimos, más de lo que sentimos, más de lo que pensamos y más de lo que creemos. Yo sé, Señor, que eres soberano, tienes tus caminos y tus propios planes.
Vengo pues todos los días, vengo a ti con alegría y me coloco en tus manos porque eres fiel. Yo sé, Señor, que eres poderoso, cuán tremendo Dios y Padre bondadoso. Vengo pues todos los días, vengo a ti con alegría y me coloco en tus manos porque eres fiel. Fiel es tu palabra, oh Señor, perfecto en tus caminos, mi Señor. Yo sé en quién he creído y que eres poderoso para hacer abundantemente más de aquello que pedimos, abundantemente más de aquello que sentimos, abundantemente más de aquello que pensamos, abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente más. Fiel es tu palabra, oh Señor, perfecto en tus caminos, mi Señor. Yo sé en quién he creído y que eres poderoso para hacer abundantemente más de aquello que pedimos, abundantemente más de aquello que sentimos, abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente más de aquello que creemos, abundantemente más. Fin de espacio publicitario. Charlando en familia. Y aquí estamos en la segunda parte de este programa de Charlando en Familia, que como dijimos, hoy es jueves, estamos conmemorando un poquitito en esta semana el día de Pentecostés, pero recordemos, hoy, ¿saben una cosa? Hoy voy a estar en la parte del culto de los inmigrantes. Mirá. Porque Pedrita y Humberto se fueron para Cuba y entonces tengo el honor de hoy estar compartiendo la palabra en Lorenzo Carnelli 1070. Así que esto está abierto para todos, ¿eh? Sí, sí. Está abierto para todos. Y hoy te esperamos a las 19:30. Y Rodrigo de Castro. Yo no estoy en Camino a la Paloma 2010, el que va a estar compartiendo ¿Quién va a ser? la palabra va a ser el señor, amigo de la casa también, Gabriel Cardoso. Gabriel gran Cardoso, valor. mirá que bien. ¿Saben cuál va a ser el tema? Corre tu piedra. Ese es el tema que va a estar hablando en el día de hoy. Así que no te lo pierdas. Camino a la Paloma 2010 en el Cerro de Montevideo. Y por su parte la iglesia de 8 de octubre, allí en la calle del En el mismo aposento nombre. alto. Aposento alto, Justo sí, que estamos porque hablando. hay que subir la escalerita. Realmente aposento alto. 8 de octubre, 2767, a partir también de las 19:30 horas, con la pastora Rode Cecilia Tenechea, que me preguntó por qué me dicen todo el nombre completo. Jerez. Exacto, También Jerez, Tenechea es el Jerez. otro apellido. Pero también hoy les tenemos que decir que vayan porque va a estar muy triste. Porque se va Rodrigo para Puerto Rico. Entonces hay que consolarla. Vayan ahí al aposento alto y visítenla. Así le dan ánimo y le dicen, vamos arriba, Rode. Espectacular. Bueno, y seguimos con el día de Pentecostés. Porque ahí nace la iglesia. Porque a partir de ese momento ya todo lo mismo que hacía Jesús, y aún más, dijo él, comienza a pasar con la iglesia. Vos fíjate que después de ahí viene el milagro. Bueno, ya es un milagro, la salvación es un milagro y Pedro da un mensaje y se convierte en 3.000 personas. Eso no es poca cosa. De una sola. Quisiéramos ¿Ves? nosotros, ¿eh? Ojalá. Quisiéramos nosotros un mensaje Dios que quiera. se convierta en 3.000. Y después vienen los milagros y todo, y es la iglesia que empieza ya a funcionar. Podríamos decir que este es el periodo de la gracia y del Espíritu Santo.
Porque es la obra del Hechos. Espíritu. Claro, el libro de los Hechos es el Espíritu Santo que se comienza a manifestar ahora a través de sus discípulos, que no son solamente los apóstoles, son todos. Y nos deja el testimonio de que es para todos, ¿no? Para que todos lo disfrutemos y para que todos también pongamos por obra todo esto y comience a pasar en nuestras vidas también todo eso. Que comencemos a tener una vida de milagros, una vida de prodigios que nos rodee, de maravillas, ver las maravillas de Dios alrededor nuestro, que de hecho lo vemos, porque nosotros vemos todos los días cómo Dios mueve su mano a favor de sus escogidos, ¿no? Yo a modo de testimonio quiero contar que yo recibí a Jesucristo el 10 de marzo del 82. Ahí pude hacer el encuentro con el Señor. Pero el 28 de junio, o sea, unos meses después, recibo el bautismo del Espíritu Santo a las 11 de la noche en casa. Entonces ahí era mi Pentecostés, pero yo ya comencé a sentir que yo era un hijo de Dios y que la presencia de Dios estaba en mi vida. Ahora, en el día de Pentecostés mío, el 28 de junio, ahí me cambian muchísimo las cosas. Como que yo me imagino a Pedro que dice: hay alguien que traiga la palabra, alguien que nos explique qué es lo que está pasando, estos borrachos, 9 de la mañana, están locos, están borrachos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, larga un mensaje cortito, pero sí, poderoso. Poderoso, porque hay gente que a veces piensa que tiene que dar un mensaje de 40, 50 minutos por un mensaje. No, simplemente usa la palabra de Dios. Y dice, esto no es más que el cumplimiento del libro de Joel. Joel, nada más un pasaje de un Antiguo Testamento, nada más. Que muy tampoco corto, era de porque, los más importantes. Sí. Claro, muy corto, aparte 3 porque... capítulos, ¿no? Porque sí, pero aparte muy corto el mensaje porque él toma solamente 1 o 2 versículos, no más. Cuando todo el contexto del capítulo 1 de Joel es impresionante, ¿no? Pero habla de una cantidad de cosas, habla de volverse a Dios, del arrepentimiento, de que Israel vuelva. Es algo impresionante el libro de Joel. Pero bueno, él se toma de eso para darle un puntapié a lo que va a ser el comienzo de la iglesia, ¿no? Porque hay que entender que la gente que estaba escuchando y estaban atónitos por lo que estaba pasando, no eran, podría haber alguno que dominara la palabra, pero no eran muchos. O sea, de dominar las escrituras no había mucho. Lo que estaban llamando la atención, estos que estaban armando un escándalo, 120 hablando, y cuando se acercaban y oían así en forma despacito, ese me está hablando a mí, yo soy romano, me está hablando en latín, el otro dice, me estaban hablando a mí en griego, el otro dice, me están hablando en egipcio, el otro en turco. ¿Te das cuenta de la gente? En turco no. No, turco no, lo turquía después. No, ahí está hablando de otras. Ya, pero tiene un listado muy interesante de diferentes dialectos. Sí, cantidad de gente de todos lados. Que hoy sigue siendo actual, ¿no? Porque se conocen historias de personas, como lo hablamos en el primer bloque, que ante un momento de dificultad han hablado en chino, en ruso, en diferentes idiomas, y la persona no tenía ni la más pálida idea de lo que era el lenguaje, pero sí Dios los utilizó. Por eso primero yo creo que este día de Pentecostés sigue siendo actual para el 2022, ¿no? Sigue siendo actual para las personas que buscan incesantemente ese encuentro sobrenatural, porque es un encuentro diferente, que no está en juego, y lo vuelvo a aclarar porque me parece que no está en juego la salvación, ¿no? Porque vos podés no creer que esto sea real para el 2022 y si crees en Jesús vas a ser salvo. Claro. ¿Sí? Es como que te perdés un área espiritual, pero bueno, hay muchos cristianos que hoy piensan que eso era solo para la época antigua y que no está real para nuestros días. De hecho, es interesante el tema el pentecostalismo, porque no solo abarca la iglesia evangélica, sino que también de alguna manera se mete en la iglesia católica con los carismáticos. Sí, incluso más, hay otros grupos pseudo cristianos que han buscado de Dios, el Señor de todo corazón, y han recibido el poder del Espíritu Santo. Claro, generalmente todos esos grupos, cuando llega un momento en que ellos quieren manifestarse dentro de la congregación, generalmente los echan. De muchos lugares dicen, no, nosotros no creemos en eso. En la iglesia católica no los echaron. No, pero te voy a contar algo. En Puerto Rico
y me estaban contando también en otros lugares, Walter de Cuadra contaba también, pero concretamente en Puerto Rico, directamente los echaron. Yo estuve predicando en la iglesia los carismáticos de Cristo, que se llamaban los que siguen a Jesús. El pastor Manuel Aquino había abierto varias obras en Puerto Rico y en un determinado momento un grupo, unos 20, le dijeron, miren, nos echaron, nosotros estábamos orando y recibimos el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Y el cura de ese lugar nos echó, dijo que esas cosas no se podían, que ahí se hablaba solamente en latín los mensajes, porque hubo un tiempo que la iglesia hablaba en latín el mensaje y nadie el mensaje se daba en latín hasta los años 40, por ahí, ¿no? Hasta Juan 23. Juan 23 es en la encíclica, ese produce el cambio. Pero ¿qué pasa? Los echaron, entonces Aquino, con mucha sabiduría, le dijo, miren, ustedes, yo los voy a ayudar, les voy a dar material bíblico, les voy a dar estudios, pero ustedes sigan así como grupo. En el año 86, cuando murió Manuel Aquino, yo voy a Puerto Rico y me dijeron, tenés que ir a visitar por lo menos parte de las congregaciones. En ese viaje conocí 3 congregaciones, pero una de ellas eran los carismáticos. Entonces este grupo se mantuvo y cuando vos vas a Puerto Rico, hay una gran cantidad de iglesias poderosas. De hecho, yo voy a Rincón, y si me están escuchando en Rincón, le mando un saludo grande. Una iglesia carismática que comenzó con un grupo escindido de la Iglesia Católica que no les permitían hablar en lenguas, y justamente está en la zona de Aguada, y yo voy a predicar todas las veces que yo voy a Puerto Rico a esa congregación. Y sus líderes salieron de ese lugar porque no se lo permitían. También hay otros grupos evangélicos que también no lo permiten y no creen, generalmente iglesias históricas. Claro, sí. Parece mentira, ¿no? Porque realmente la parte carismática empieza a tener un movimiento fuerte, nuevamente, allá por 1904, sí. y empezó a través de los metodistas. Sí. Bueno, en realidad se juntaron varias, ¿no? Varias, pero todas tradicionales, todas iglesias tradicionales. Se reunían en un lugar gente que salía de aquí, de los presbiterianos, sí, de acá de los metodistas, bautistas, luteranos, bautistas, se reunían en un lugar y ahí comenzaron a buscar. Ahí empezó la explosión. Entonces cuando después volvieron dijeron, no, ustedes no los recibimos, ustedes están locos. Claro. Y entonces ellos se quedaron y ahí es el surgimiento. Imagínate todavía el pastor poniéndose una caja en la cabeza de madera, ¿no? Sí. Y ese pastor después Dios le había mandado. Va a ser el formador de lo que vendría a ser las asambleas de Dios. Un moreno era. Sí, un moreno. Seymour. Y ahí comienza lo que se le conoce en las asambleas de Dios. Y esa es la lluvia tardía que vino sobre todo el mundo, donde sí grandes grupos de carismáticos, porque recuerden que esto hubo avivamientos en Roma, hubo avivamientos en Nápoles, y en muchos lugares de las iglesias católicas se produce ese avivamiento. Esa lluvia tardía que habla la Biblia, que durante siglos no es que, porque hay gente que dicen, aquellos grandes hombres de Dios que hubo en entre medio, Lutero y todo eso, hablan en lengua. Ellos no lo manifestaban, quizás para no generar lío, nada, tampoco. No se hablaba. No dice ningún libro, nada. Pero a tampoco. partir de ahí sí. Ahí últimamente han descubierto algunas cosas en la cual Juan Wesley, el fundador de los metodistas, hace mención a algo como que él hubiera pasado una experiencia de ese tipo, pero que públicamente no se manifestaban. Pero sí el movimiento pentecostal empieza a surgir a través de ese lugar que no es el único. Que empieza en Gales. La historia de Gales se traslada para ahí. La calle Azusa. En la calle Azusa. En la famosa calle Azusa, que llegaron a ir los bomberos. Porque hoy hablabas de la llamita en la cabeza. Llegaron a ir los bomberos porque veían que la iglesia estaba prendida a fuego. Y cuando llegaron no había nada. O sea, estaban en tremenda reunión. Entonces, es fuertísimo. Hay un testimonio en YouTube del último sobreviviente de la calle Azusa, que cuenta testimonios, un veterano, que cuenta, es de hace muchos años atrás el video, que cuenta testimonios impresionantes de personas que él vio crecerles un brazo, por ejemplo, que le había sido amputado, piernas que habían sido amputadas que le crecían nuevamente, milagros así de creativos impresionantes, ¿no? Cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Exactamente. Impresionante. Sanidades de todo tipo, ¿no?
Bueno, está el libro, La calle Azusa se llama. Sí, la calle Azusa. Está muy bueno el libro porque cuenta una cantidad de testimonios tremendos que incluso el pastor tiene que pasar hasta la muerte de un hijo. El pastor de ahí, Seymour. Seymour, sí. Tiene que vivir la muerte de un hijo y él estaba viendo milagros tremendos en la iglesia. Y aparte una de las cosas extraordinarias, que Seymour en Estados Unidos, en 1906, era afrodescendiente. Claro, sí, Por sí. no decir era negro. Era negro, sí. Sí. Y entonces ahí más todavía la gente se podía cruzar Sí, con sí. el problema racial y Dios quiso arrancar con ese hombre. Y bueno, y han pasado todos estos años y nosotros seguimos creyendo lo que dice la Biblia y por eso aquí estamos todos bautizados en el Espíritu Santo y hoy es un día bárbaro porque estamos diciendo este mensaje de este programa de Charlando en Familia que está dedicado al día de Pentecostés porque nuestro mayor deseo, porque mencionábamos que el domingo muchísimos, de hecho nosotros vamos a celebrar el día de Pentecostés el domingo porque estamos en la congregación y esperamos que el fuego del Espíritu Santo se derrame. Mira, quiero contar un testimonio muy lindo que me pasó este domingo pasado. Vino Walter de Cuadra y bueno, nos fuimos allá a Siloé, el lugar de restauración de drogadictos, distintas adicciones. Y en ese lugar se reúnen el grupo que está en SOAR, que son unas 18, más los otros 33, 34 que están en Siloé, y se juntan como 50. Y ya ha pasado en varias ocasiones que cuando viene alguien invitado lo llevamos ahí, y hay un derramamiento y un poder del Espíritu Santo que increíble, que todos los que van dicen, esto es volver a hacer un Pentecostés en mi vida, qué lindo que estuvo. Y las reuniones duran 3 horas, porque ayer, el domingo estuvimos 3 horas ahí saltando, cantando, alabando Sí, a no Dios. hay fecha, no hay hora de terminación. Sí, Se todo, sabe cuándo y se seguía, empieza. Y seguía. Y ahí tenías que vernos a Walter y a mí saltando con todos los jóvenes de aquel lugar. Y Walter me decía, Walter de Cuadra, que estuvo con nosotros, dice, esto lo necesitaba, esto es vida. Lo mismo me pasó con Claudio Rodríguez, lo mismo me pasó con Israel Lugo, me dijeron, esto es. Y mi mayor deseo, ¿sabes una cosa, Rodrigo? Acá nos están viendo mucha gente de programas que son creyentes. Y hay gente que han perdido el fuego del Espíritu Santo. Hay iglesias que comenzaron en un buen Pentecostés y hoy están muertas. No pasa nada. También hay algunas que no creen, como estábamos diciendo. Pobre, si no vivieron la experiencia es muy difícil poder decir, quiero que tengan algo en la cual yo no tengo. Y después hay otros que a veces se pasan de la raya. Son tan ultra pentecostales que, bueno, pero pongo casos, por ejemplo, en África, que las reuniones duran 3-4 horas y toda la gente está saltando y orando en lenguas y todo, es maravilloso todo eso. Pero no voy ni a un extremo ni a otro. Quiero decirte, querido pastor, querido hermano que estás escuchando este programa, que viviste un Pentecostés, no vivas de las historias pasadas diciendo, ay, porque ya en el año 80, cuando eso sí que era un mover. No, el Espíritu Santo no se ha apagado, ni viene por medidas. Esto es buscarlo de todo corazón. Claro, esto es día a día. Esto es día a día, es buscarlo. Que fue lo que pasó con esa gente que decían, acá debe haber algo más. Que Claro. esa fue lo que ese grupo que se reunió en Azusa decía, esto que estamos viviendo nosotros en la iglesia, no es lo que, falta algo más, y lo que le faltaba era eso, el fuego del Espíritu Santo. Sí, creo que también es importante entender que la manifestación del Espíritu Santo no siempre es la misma en toda persona. Claro. Exacto, Eso también, porque Sí, dice sí. como que, Sí, sí, se sí. estandariza y bueno, y si no caíste, y si no... No, Saliste corriendo por claro, una para claro. Si no te caíste, te tiro. No, lo digo con Sí, mucho sí, sí. respeto porque mucha gente piensa que esa es la única forma en que Dios se manifiesta y tiene que ver con las personalidades, tienen que ver, como decías vos, el presidente del MI nunca se manifestaba en público y lo hacía en privado. Claro. Y bueno, y él lo consideraba que era así, porque hay que aclarar que la Biblia dice que el Espíritu se sujeta, ¿no? El profeta. Entonces tenemos que entender esa situación de sujeción, ¿no?
No es que entraste en un trance No, profundo y no sabes ni dónde estás parado, ni Ni lo que haces. ni lo que haces, ¿no? Porque se han visto también barbaridades. Barbaridades. Con este tema se han visto barbaridades que no soy quien para juzgar, porque la Biblia dice que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que prefiero no emitir opinión. No emitir opiniones, pero desde mi perspectiva he visto cosas que no tienen mucho sentido de ser, pero bueno, si ellos reconocen que Dios lo hizo, bueno, será su experiencia. Y voy a tocar un punto que es medio especial, ¿no? El tema de la imposición de manos. Cuando me sacaste la lengua. Claro, cuando Pablo va allá a Éfeso, hay 12 varones y le dice, ustedes que recibieron el Espíritu Santo, dicen, ni nos dijeron que existía. Entonces les habla después de bautizarlos, porque ellos tenían el bautismo de Juan el Bautista. Después pone las manos sobre ellos y los escucha hablar en lenguas. La pregunta es, la imposición de manos es un don, un talento, pero yo quiero contar solamente el testimonio de Dionisio Medina, un gran hombre de Dios. Y yo recuerdo que un día una hermana me llama a las 3 de la tarde. Pastor, estoy orando y necesito que alguien venga para imponerme las manos porque el Señor me reveló que voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo en ese momento estaba ocupado y le dije, mira, te paso el teléfono de Dionisio Medina, que tiene cientos de casos en el Uruguay, y a ver si puede ir. La hermana le habló y Dionisio Medina a las 3 de la tarde se tomó un taxi y se fue para allá porque no tenía auto. Y a eso de las 5 de la tarde me llama la hermana. Gracias, pastor, vino Dionisio Medina, solamente dice, ¿tú querés realmente recibir el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, cerrá los ojos, le tocó, porque él no imponía las manos así, sino que él ponía los 5 deditos acá en la frente, nada más. Dice, recibe. Y la hermana empezó a hablar en lengua. Y me llama y me dice, lo recibí. Pido Dionisio. Dice, ¿ya lo recibiste? Bueno, ahora me voy para casa. Y se fue tranquilito. Y entonces después me llamó y me dijo, mira, la hermana recibió el bautismo del Espíritu Santo, ahora te la encargás vos. Entonces, cosas anecdóticas que a mí me pasaron, que yo, en el caso de Dionisio Medina, lo saben en el Uruguay, un gran hombre de las asambleas de Dios, que una de las características que tenía era la imposición de manos para el bautismo del Espíritu Santo, y él me hablaba de grandes escándalos, él ponía sus deditos ahí y decía solamente, recibe, nada más. Ni él gritaba, ni hablaba en lengua, con su vocecita tan suave que tenía este gran poeta que escribió más de 100 libros, 100 libros de poesía. Quiero decirle, este va un homenaje para la memoria de un gran hombre de Dios, de los cuales su hijo Alexis Medina está siguiendo su camino como un gran pastor acá en Montevideo. Pero les quería contar esta anécdota porque es parte de la historia del Pentecostés. Y es polémico aparte el asunto del imponer en manos, también es todo un tema, ¿no? Sí, porque lo que tengo te lo doy. Claro, lo que tengo te doy, pero también la palabra de Dios dice, no impongas las manos con ligereza, claro. No sea que estés participando en los pecados de otros. Claro. Y viste que cuando vos recibís el bautismo del Espíritu Santo y toda esa historia, hay gente que le encanta poner manos y si no te caes te empujan. Sí, igual. Sí. Y no es eso. Para que te caigas. Esto es algo sobrenatural que la persona lo entiende. Claro. La persona dice, no, a mí me pasó algo que nunca me había pasado. Sí. El imponer manos no es para todo momento ni para todo lugar. Claro. Solamente cuando Dios te muestre y que sea de parte de Dios para edificar a la otra persona, ¿no? Bueno, también. Mira, hoy jueves yo voy a estar hablando por el bautismo del Espíritu Santo hoy en Lorenzo Canela, en la reunión de inmigrantes. 19 y 30 horas. Defensor de la Fe La Paloma, 2010. A partir de las 19 y 30 horas. ¿Quién va a estar? Gabriel Cardoso. ¿Con el mensaje? Ay, moviendo las piedras. Moviendo la piedra. Sí, ya me lo imagino. Ahí sale envuelto en venda. ¿Y el rol de Cecilia Telechea? A partir también del mismo horario, 19 y 30 horas, en 8 de octubre, 2767. Ahí está. Y entonces nosotros hoy creemos algo porque Jesús dijo, mayores cosas harán porque voy al Padre. Y este programa Charlando en Familia son de esas cosas mayores porque en aquella época no había ni radio, ni televisión, ni internet. Y lo maravilloso es que en este momento
están escuchando en la noche, ahí en la altura de Moscú para abajo, todas esas horas son las 10 de la noche. Nos están escuchando a las 5 de la tarde en España, Italia, Francia, todas esas zonas nos están escuchando. Nos están escuchando de mañana en Alaska, en la California. Hay gente que está llegando tipo ya a la medianoche, ya en la China, en Pekín, en Singapur, en Australia, sí. Y que lo maravilloso es que hoy mucha gente va a comenzar por el principio. Va a recibir a Jesús como Salvador. Y qué importante que la persona puede ser salvo mientras nosotros hacemos la oración, Pablo va a hacer la oración, y después tú vas a recibir a Jesucristo y vas a ser salvo. Por el otro lado, después vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas a todos aquellos que nos están escuchando y todavía no lo han recibido. Pero vamos a comenzar por la parte más importante, porque ¿de qué te serviría hablar en lenguas si no sos salvo? Así que Pablo, a lo tuyo te han llamado. Gente que hoy está escuchando este programa y voy a ser salvo. Vamos a orar, vamos a ayudarte a hacer una oración, porque la palabra de Dios dice que con la boca se confiesa para salvación. Y con el corazón se cree para justicia. Para justicia. Así que tenés que confesarlo con la boca. Así que yo te voy a ayudar a que hagas una oración, que la repitas conmigo y que cierres tus ojos para no distraerte. Decí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Vengo delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia. A través de la sangre de Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo. Que me limpia de todo pecado. Que me limpia de todo pecado. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. Te abro las puertas de mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Y te acepto, como mi Señor, y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Hiciste esa oración. ¿Qué debo hacer ahora? Bueno, ¿tenés una Biblia? Conseguiste un Nuevo Testamento. Empezá leyendo del Nuevo Bajate la Testamento. aplicación, vamos a hacer más La rápido. aplicación. Bajate una aplicación en el celular. Es bárbaro, sí. Yo la Sí. tengo. Yo estoy utilizando más eso que la Biblia. Yo ya hace años que Hace años que la tengo. de papel no... La tengo varias en casa, pero en realidad la que uso es Sí, yo también. el celular o la tablet. Vos sabés que a veces que voy a una iglesia y voy sin Biblia y me siento como que me falta algo. Sí, a ¿no? mí también, Pero pero no, yo pero lo ya tengo lo- acá. Vos sabés Ya lo- lo superé. Vos Vos sabés- superé, te vas con total confianza. En Sí. Puerto Rico vas a estar predicando sin Biblia. Lo único me pasa, por ejemplo, sí, ya hace años. Sin Yo- el libro, ojo. O sea, con lo sin el digital, libro. con lo digital. Lo único que me cambia, por ejemplo, de un país a otro, en Puerto Rico, yo acá uso la Nueva Traducción Viviente o uso la NBI, y como en Puerto Rico son más tradicionales, uso Reina Valera. Tengo que reconocerlo. Es más, muchos de mis escritos los preparo a Puerto Rico y después que si viste que los quiero compartir acá, los traduzco después a la Nueva Traducción Viviente. Sí, porque en Puerto Rico es muy de Tradicional. Reina Valera. En ese aspecto. Y tiene mucho... El 60. No, uso 95, pero está... pero sí, Reina Valera. Es lo único que cambia un poquito en el accionar mío de un país a otro. Por lo menos en este caso. Bueno, pero ahora llegó el momento especial. Conseguiste una Biblia, congregate. Si no sos bautizado en agua, le decís al pastor que recibiste a través del programa Charlando en Familia a Cristo como Salvador, que lo confesaste, pero que ahora querés ser bautizado, querés integrar la congregación y buscala donde estés. En cualquier país hay un lugar donde la gente se congrega. Esto lo sabe todo el mundo. Te lo van a guiar tus propios vecinos y te van a decir, es una cosa, anda esta porque esa realmente es un testimonio de buenos hermanos. A esa otra que vaya ahí, no, escúchame, no sabes el mal testimonio que tienes. Busca una iglesia de buen testimonio. Pero todo depende de quien te lo diga. Ah. Eso es muy relativo. Alguien que salió mal de las iglesias nuestras te va a decir, no vaya a Lorenzo Carnelli, Claro, un desastre, sí. ahí no sabe lo que pasa. Olvidate. Es muy relativo eso, Son pero cosas eso que- va a dar otro programa. Cosas que pasan, Cosas que pasan. dice la Ralde. Pero ahora la otra parte del milagro. Va a recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Voy a hacer esa oración. ¿Por qué? Especialmente aquellos que no lo recibieron, ¿saben por qué? Por omisión de sus líderes.
dijeron, no, esto fue para la época de los apóstoles, y después que murió Pablo, que murió, él ya no viene más, Juan, ya no viene más. Igual que los milagros, no. Esto nosotros te decimos porque hemos recibido en este tiempo el bautismo del Espíritu Santo en diferentes ocasiones cada uno de nosotros. Pero nosotros vamos a orar. Y yo creo que hay gente que va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo hemos hecho por radio y después han caído testimonios. Y qué bueno que mañana viernes ya apunten el número de teléfono para que llamen para contar testimonios y que para mañana, como es un programa que va a ser interactuado, que nos puedan llamar y hablar. Exacto. ¿Cuál es el? Bueno, el teléfono de Apocalipsis Network es 262-676-8422. 262-676-8422. Y en Uruguay más 598-9797-4868. Cerrá los ojos en el lugar donde tú estás. Y ahora comenzamos a orar. Señor y Padre nuestro, hemos predicado tu palabra. Te han aceptado como el Salvador, pero también hay muchos que no han recibido la experiencia de Pentecostés. Y nosotros creemos que mayores cosas harán porque voy al Padre, así que ahora a la distancia, donde tú te encuentres, Señor, bautízalos con Espíritu Santo y fuego. Señor, que en este momento comiencen a hablar en lenguas, que comiencen a sentir un fuego, un calor extraordinario en todo su cuerpo, en su corazón, una señal extraordinaria que venga. Un viento recio venga sobre sus vidas. Recibe el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas y comenzar de nuevo a predicar la palabra de Dios. Ahora, Dios mío, eso es sumamente necesario y creemos, Dios mío, que tú en este mismo instante lo estás haciendo ahí a la distancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Se nos fue el tiempo? Se nos fue el tiempo ya. ¿Qué tenemos que decir? Que mañana viernes, a estas horas, Charlando en familia.